Hola chicos, el día de hoy yo les quiero hablar sobre un tema que suele ser un poco complicado entender y esta es la hiponatremia, ¿sí? En este primer video yo les voy a hablar acerca de la definición, la clasificación y el diagnóstico y en otro video voy a hablarles acerca del tratamiento y de las complicaciones. Ok, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar hablando un poco de las características del sodio. Debemos recordar que los valores normales del sodio van a ser de 135 a 145 mil equivalentes por litro y el sodio es la partícula osmóticamente activa más importante. Cuando nosotros hablamos de hiponatremia nos referimos, como dice hipo, se refiere a una disminución de natremia de sodio en la sangre. Muy bien, entonces así podemos nosotros definirla a la hiponatremia como un sodio sérico menor a 135 miliequivalentes por litro. Es importante reconocer que la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común que nosotros nos vamos a encontrar en el hospital cuando estemos en una guardia, cuando estemos rotando en el hospital y por ello es muy importante conocerlo. Muy bien, ahora vamos a hablar de la clasificación. La hiponatremia realmente se puede clasificar de varias formas y debemos pensar en que estas clasificaciones no se han creado con el fin de complicarnos más este tema, sino más bien son una ayuda para nosotros poder clasificarla y de acuerdo a esto diagnosticarla y tratarla. Por lo que nosotros podemos clasificar a la hiponatremia de acuerdo a la concentración del sodio sérica en leve, moderado y grave. Leve cuando tenemos un sodio sérico de 130 a 135 mil equivalentes por litro, moderada de 125 a 129 mil equivalentes por litro y grave menor a 125 mil equivalentes por litro. Cuando nosotros estamos frente a una hiponatremia leve, generalmente esta no está asociada con síntomas, son asintomáticos, pero cuando ya tenemos una hiponatremia grave, esta sí tiene una mayor asociación a síntomas, ¿sí? Esta ya es sintomática. Muy bien, también podemos clasificar a la hiponatremia de acuerdo a los síntomas. Los síntomas tienen como objetivo reflejar el grado de edema cerebral. Tenemos aquellos síntomas que son moderados y aquellos síntomas que son graves. Aquellos síntomas moderados tenemos, por ejemplo, en pacientes que presentan náuseas sin vómito, que tienen confusión o cefalea. Pero aquellos síntomas graves son aquellos que ya hay la presencia de vómito, dificultad respiratoria, somnolencia, convulsiones, coma, una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Estos síntomas moderados están menos asociados con la muerte, pero recordemos que pueden progresar rápidamente a síntomas más graves, ¿sí? Estos sí están asociados con muerte. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de síntomas, hablamos de que hay la posibilidad de que ya exista edema cerebral. Ok, ahora, cuando nosotros clasificamos a la hiponatremia, de acuerdo al tiempo, podemos clasificarla como aguda o como crónica. Aguda cuando es menor a 48 horas y crónica cuando es mayor o igual a 48 horas o cuando no sabemos la duración de los síntomas o tener una duración desconocida. Muy bien. ¿Por qué es importante clasificarla por el tiempo? Porque se ha visto en estudios que el cerebro, para poder acoplarse, para poder adaptarse a este estado de hiponatremia, requiere un aproximado de 48 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso con un paciente de una hiponatremia aguda, es decir, menor a 48 horas, lo más probable es que el cerebro todavía no se haya adaptado y tenemos un mayor riesgo de edema cerebral y por lo tanto un manejo diferente. En cambio, cuando tenemos un paciente con una hiponatremia crónica, es posible que el cerebro ya se haya adaptado a este estado y si nosotros comenzamos a corregir esta hiponatremia de una forma muy rápida, muy agresiva, entonces esto puede generar a que se produzca una complicación que se conoce como el síndrome de desmielinización osmótica. De ahí lo importante de determinar si es una hiponatremia aguda o crónica para determinar si existe un mayor riesgo de edema cerebral o si existe un mayor riesgo a desarrollar el síndrome de desmielinización osmótica. Muy bien, también podemos clasificarla a la hiponatremia dependiendo a la osmolaridad plasmática. Y este es muy importante porque va a actuar como un control de calidad. Nos va a permitir determinar qué hiponatremia es realmente una hiponatremia por disminución de sodio y qué hiponatremia es falsa. Vamos a recordar la fórmula de la hiponatremia que nos dice que para calcular la hiponatremia vamos a multiplicar al sodio sérico por 2 más la glucosa sobre 18 más el boom por 2.8. Los valores normales van a ser de 280 a 295 miliosmoles por litro. Recordemos que la osmolaridad, la fórmula de la osmolaridad plasmática me está considerando tanto los osmoles efectivos como los osmoles inefectivos. Cuando nosotros solamente determinamos al sodio y a la glucosa, es decir, a los osmoles efectivos, a esto se le conoce como osmolaridad efectiva y es la
que vamos a utilizar para poder clasificar a la hiponatremia en hipotónica, isotónica o hipertónica. Muy bien, entonces, si nosotros habíamos dicho que el sodio es la partícula osmóticamente activa más importante, por ende, si esta está baja, obviamente la osmolaridad plasmática va a estar baja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tenemos algunos casos de hiponatremias que se pueden presentar con osmolaridades normales o osmolaridades séricas aumentadas. A estas se les conoce como hiponatremias falsas. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar en qué casos y cómo se pueden presentar estas hiponatremias falsas. Vamos a empezar con la hiponatremia hipertónica, que esta se debe a la presencia de osmoles adicionales y principalmente de osmoles efectivos, ¿sí? Esta se va a caracterizar por tener una osmolaridad sérica mayor a 295 miliosmoles por litro. Dentro de sus causas va a ser la presencia de osmoles efectivos adicionales al sodio. Si nosotros nos recordamos la fórmula, tenemos también este osmol efectivo importante que es la glucosa. Entonces, cuando tenemos pacientes con hiperglicemia, ¿qué va a pasar? Que el sodio va a aumentar la osmolaridad sérica y como es un osmol efectivo, va a atraer agua hacia el componente extracelular y lo que va a generar esto es que baje la concentración de sodio, ¿sí? Entonces, siempre es importante corregir al sodio cuando tenemos un paciente con hiperglicemia. ¿Y cuál es la fórmula para corregir el sodio? Pues debemos recordar que por cada 100 miligramos sobre decilitro, por encima del rango normal, si consideramos el rango normal como 100 miligramos sobre decilitro, el sodio sérico va a bajar en 1.6 miliequivalentes por litro, ¿sí? También podemos tener otros osmoles efectivos en el plasma que me van a aumentar la osmolaridad plasmática, como el mannitol y la glicina, que suelen verse en casos de operaciones ginecológicas u urológicas y por tanto es importante preguntar al paciente si no ha tenido alguna cirugía previa. También están asociados los medios de contraste hiperosmolares con el aumento de la osmolaridad. Ahora bien, tenemos otros osmoles inefectivos que, si bien es cierto, estos al poder traspasar las membranas no van a generar el movimiento de agua, pero sí pueden generar un aumento de la osmolaridad. En estos tenemos, por ejemplo, el BUM, tenemos los alcoholes tóxicos como el etanol, el metanol y el etilenglicol, ¿sí? Esto con respecto a la hiponatremia hipertónica. Ahora vamos a hablar un poco de la hiponatremia isotónica o pseudohiponatremia. Es aquella que va a tener la osmolaridad sérica en valores normales, es decir, de 280 a 295. Cuando nosotros tenemos un paciente con hiponatremia y es isotónica, debemos pensar siempre en un error de laboratorio. ¿Y esto por qué se va a generar? Pues bien, para nosotros medir el sodio ya existe una proporción entre el componente acuoso y las partículas sólidas. Se va a medir, el componente acuoso va a estar en un 93% y las partículas sólidas en un 7%. Entonces, con esta proporción se va a medir el sodio sérico, pero esta proporción puede cambiar, por ejemplo, cuando hay aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, aumento de las proteínas, tenemos paraproteinemia. Esto va a alterar esta proporción y va a generar un error al momento de la medición del sodio sérico, ¿sí? Entonces, esta sería otra causa de hiponatremia falsa. Ahora sí vamos a hablar de la hiponatremia verdadera, que obviamente, como el sodio es la partícula osmóticamente activa más importante y esta está disminuida, por lo que nos debe dar una hiponatremia hipotónica. Esta es la hiponatremia verdadera, es decir, que vamos a tener una osmolaridad plasmática menor a 280 miliosmoles por litro. Para determinar las causas nos vamos a acordar de esta frase que les he puesto aquí, que dice: la ADH o la hormona antidiurética cuenta la historia de la hiponatremia. Y quiero hablarles un poco sobre la fisiología para poder entender cómo actúa la ADH regulando, ¿sí?, la osmolaridad sérica. Muy bien, nosotros tenemos que el aumento de la osmolaridad sérica o la disminución del volumen circulante efectivo va a actuar estimulando al hipotálamo para que produzca la hormona antidiurética y luego esta va a ser almacenada y liberada por la hipófisis posterior, ¿sí? Va a secretar ADH, la ADH va a actuar en el túbulo colector y su función va a ser la de reabsorber agua sin electrolitos, solo reabsorber agua y por lo tanto concentrar la orina o aumentar la osmolaridad urinaria, ¿sí? Recordemos que en el caso de que tengamos un volumen circulante efectivo bajo, primero debe activarse el sistema renina-angiotensina antes de que se produzca la estimulación para la secreción de la hormona antidiurética. Muy bien,
Ahora, vamos a colocarnos en el caso de un paciente con hiponatremia y vamos a entender cómo funcionaría este sistema. Si nosotros tenemos un paciente con hiponatremia, es decir, que el sodio sérico va a estar bajo, lo que el cuerpo debería hacer en respuesta sería disminuir o abolir la función de la ADH para que el sodio se pueda concentrar más, ¿verdad? Y aumentar la concentración sérica de sodio, porque si la ADH sigue actuando, sigue aumentando más agua intravascular, ¿sí? Y por lo tanto sigue disminuyendo más la concentración sérica, por lo que sería lógico pensar que si nosotros tenemos una hiponatremia, la ADH esté inactivada, ¿verdad? Pero eso no pasa en el caso de la vida real, esto no ocurre. Podemos tener casos en los que la ADH esté inactivada y casos en los que esté activada. Ahora, ¿pero cómo sabemos que la ADH está activada o la ADH está inactivada? Pues para saber si la ADH está actuando o no está actuando, debemos considerar a la osmolaridad urinaria, que va a actuar como una ventana a la actividad de la ADH. Ahora bien, sabiendo que la osmolaridad urinaria nosotros vamos a tomarla como una medida indirecta a la actividad de la ADH, entonces nosotros sabemos que la ADH está inactivada en un paciente con hiponatremia cuando tenemos una disminución de la osmolaridad urinaria, es decir, menor o igual a 100 miliosmoles por litro. ¿En qué casos de hiponatremia nosotros tenemos una ADH inactivada? Por ejemplo, en el caso de la polidipsia primaria, un consumo bajo de sodio aumentado con un aumento del líquido hiposmolar, o lo que se conoce como potomanía de la cerveza. Sí, recordar que en estos casos el estado de volumen va a ser normal, van a ser euvolémicos los pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con hiponatremia, pero tengo una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por litro, lo que me reflejaría a que la ADH esté en actividad? Entonces, ¿qué nos ponemos a pensar y a preguntarnos? ¿Por qué podría estar activada si nosotros sabemos que tenemos una hiponatremia? Entonces, recordamos cuáles factores van a estimular la secreción de ADH. El primero, como les dije, iba a ser el aumento de la osmolaridad sérica. Pero esta está descartada porque nosotros sabemos que en una hiponatremia hipotónica nuestra osmolaridad sérica va a ser menor a 280 miliosmoles por litro, por lo que esta quedaría descartada, ¿verdad? La otra opción que nos quedaría, que podría explicar por qué está activada la ADH, sería tener un volumen circulante efectivo bajo. Ahora, ¿cómo yo sé que la ADH está activada? Por la causa de un volumen circulante efectivo bajo. Entonces, aquí se nos prende el foco y recordamos que para que se secrete la ADH por un volumen circulante efectivo bajo, debió primero haberse activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si nosotros recordamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de la angiotensina 2, ¿verdad?, iba a actuar a través de la nefrona, reabsorbiendo sodio y por ende también agua. Entonces, nosotros vamos a utilizar al sodio urinario como una ventana para determinar si está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así como utilizamos la osmolaridad urinaria para determinar la acción de la hormona antidiurética, asimismo vamos a utilizar al sodio urinario para determinar si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activo o no. Muy bien. Entonces, si ya les había dicho que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a actuar reabsorbiendo sodio y agua, pues obviamente si este sistema está activo, el sodio urinario debería estar bajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un sodio urinario menor a 20.000 equivalentes por litro, nosotros sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado y la acción de la ADH se debe a un volumen circulante efectivo bajo. Muy bien, entonces cuando estamos frente a estos pacientes, nosotros debemos ver el estado de volemia del paciente, ¿verdad? Debemos hacer algunas preguntas, debemos ver si hay un edema periférico, si hay un edema pulmonar o si hay ascitis. Entonces, por ejemplo, si estas preguntas es no, nuestro paciente no tiene nada de esto, lo que pensamos es en que las causas de esta hiponatremia sea, por ejemplo, debido a diarrea, debido a vómitos, debido a quemaduras, debido a un tercer espacio, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, ¿sí?, o de una obstrucción intestinal, ¿sí? Y en estos casos vamos a tener a pacientes con un estado de volemia bajo, vamos a tener una hipovolemia, ¿sí? En cambio, si hay edema periférico, o si hay edema pulmonar, o si hay ascitis, nosotros lo que pensamos es que en la causa de esta hiponatremia sea una insuficiencia cardíaca, ¿sí?, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico que me va a generar estados de hipervolemia, ¿sí? Entonces, estas serían las causas de por qué se activó mi ADH, ¿sí?, por un volumen circulante efectivo bajo que me está generando esta hiponatremia. Muy bien, ahora, en el caso de que yo tenga un sodio urinario
alto, es decir, mayor a 30.000 equivalentes por litro, me quiere decir que mi sistema renina-angiotensina-aldosterona está inactivado. Y ahora entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de mi hiponatremia? Pues podríamos tener la posibilidad de que se trate de una activación inadecuada de la hormona antidiurética, por ejemplo, en el CIJAD, en insuficiencia suprarrenal o en el hipotiroidismo, ¿sí? Recordar que estos estados son euvolémicos. Y el otro caso que me quedaría es que tenga una pérdida renal de sal, ¿sí? Que se deba a, por ejemplo, a una falla renal que me da un estado de hipervolemia, o que se deba a diuréticos, por ejemplo, las tiacidas, a una deficiencia de mineralcorticoides, a una nefropatía perdedora de sal, que más bien me quedaría en estados hipovolémicos, ¿sí? Muy bien, ahora, pero tengo una ventana en el medio en donde yo pueda tener un paciente con un sodio urinario que esté entre 20 y 30, que no me cumpla ni este estado para yo considerarlo como un sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, o que tampoco me cumpla este otro criterio para pensar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está inactivado. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es medir la fracción de excreción de sodio y la fracción de excreción de la urea. ¿Por qué? Porque estos dos son más sensibles para detectar si hay una disminución del volumen circulante efectivo. Entonces, cuando yo mido esto y si veo que, por ejemplo, en la fracción de excreción de sodio es menor a 0.15%, si solo mido la fracción de excreción de sodio, o si yo sí tengo la fracción de excreción de sodio y también la fracción de excreción de urea, entonces, por ejemplo, una fracción de excreción de sodio menor a 0.5% y una fracción de urea menor al 55%, que esto es lo más sensible, ¿no es cierto? Esto me está indicando a que sí, efectivamente, se debe a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero si esto no se cumple, pues en cambio nos iríamos a este otro lado y que pensaríamos en estas otras causas que les he puesto aquí como respuesta a esta hiponatremia. ¿Sí? Esto sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro y les haya gustado este esquema para que sea mucho más fácil entender y comprender este tema que nos suele doler la cabeza, que es la hiponatremia.